Buenos días chicos, vamos a comenzar la clase de segundo de bachillerato el 17 de noviembre. El tema a tratar hoy es la electrólisis. Comenzando pues, ¿qué es la electrólisis? Es un proceso químico con el que la energía se utiliza para provocar lo que es la reacción química no espontánea. En otras palabras, podemos decir que la electrólisis es una reacción que no ocurre sola, pero la forzamos, pasando corriente eléctrica, o sea, a través de unas sustancias. Usualmente se utiliza en una celda electrónica, no con electrodos, o sea, con cátodos ni con ánodos, y con un líquido conductor llamado electrolitos. Aquí decimos que la conductividad eléctrica de las sustancias consiste en un movimiento o desplazamiento de lo que sería la carga eléctrica a través de lo que son la conductividad, pues no. Este movimiento se encarga de realizarse de dos maneras, ya sea mediante un flujo de electrones, que sucede mediante llamados conductores de primera especie, o mediante movimientos de iones positivos o negativos, que a través de esta disolución o de un compuesto iónico fundido, esta se denomina conductividad iónica o electrolítica. En la conductividad electrolítica se utilizan las denominadas cubas o celdas electrónicas para producir lo que es la reacción de oxidación o reducción, ya sea en la electrolisis, o sea, una descomposición redox. En sí, la electrolisis es un proceso de paso de la corriente electricidad por una disolución o por un electrolito, debido a que se produce una reacción, ya sea de oxidación y reducción, no espontánea, o sea, se forza esta. Cada celda electrónica es un recipiente donde se utilizan los que son procesos de disolución de un electrolito fundido, en el cual éstas sumergen sus electrodos y conectados con una fuente de corriente continua, a la cual la cuba recibe electrones. Como vemos aquí, un pequeño ejemplo, donde se ve que aquí al principio con un ánodo y un cátodo, y esta es una carga de batería, esto provoca lo que es una reacción no espontánea en una cuba electrónica, que sería una suficiente para aplicar lo que sería la tensión al cual potencial de lo que sería un estándar en una pila correspondiente. Ya sería su reacción espontánea. En esta práctica, la potencial más utilizada puede ser bastante superior a esta, o sea, positiva.
En cada celda o cada elemento de una celda electrónica tenemos lo que sería su ánodo, o sea, un electrón positivo, que esto ocurre en su oxidación, o sea, recordemos que oxidación es la pérdida de electrones. También tenemos lo que es un cátodo. Un cátodo es un electrón negativo, que aquí ocurre la reducción, o sea, que gana electrones. También tenemos la que es la fuente de corriente, que es la que obliga a lo que los electrones se muevan, o sea, a moverse. También tenemos lo que es el electrolito, que es la sustancia donde están los iones que se van a oxidar o a reducir. Puede ser en sal fundida o en una solución acuosa. ¿Qué ocurre en lo que sería la electrolisis? Cuando conectamos una fuente eléctrica, en lo que sería el cátodo, o sea, en la reducción, los iones positivos van al cátodo para ganar electrones. En el ánodo, o sea, la oxidación, son iones negativos que van al ánodo para perder electrones. Aquí tenemos que este es un proceso en el cual pasa de corriente por la disolución de un electrolito fundido, produce una reacción o reducción no espontánea. En cada celda electrónica está el recipiente donde se utiliza o se realiza el proceso de la disolución de un electrolito fundido, ya que en esta se sumergen lo que son sus electrodos conectados con una fuente de corriente, ya sea continua, en una cuba donde se recibe lo que serían los electrones. Los electrodos, que son la superficie entre y sobre los que producen los semireacciones de oxidación o ya sea reducción, son inertes o con reacción que contiene una cuba electrónica, ya sea con ánodo, que es un electrodo donde se produce la oxidación que conecta al polo positivo, o la fuente de corriente, ya sea continua. En el cátodo, en este caso, un electrodo en el cual tiene un lugar de reducción, ya conecta a un polo negativo. También tenemos diferencias en lo que sería una pila voltaica y una cuba electrónica, que no tienen mucha semejanza. En este caso, vemos que una reacción química produce una energía eléctrica y a su vez una cuba electrónica es de energía eléctrica y produce una reacción química. En la pila voltaica vemos que hay dos electrolitos. En cambio, en la cuba eléctrica solo hay un solo electrolito. Dependiendo de su reacción redox, en la pila voltaica es espontánea. Y en la cuba eléctrica con reacción redox no es espontánea, ya sea con su pila voltaica o la cuba eléctrica, aquí anodo de polo negativo y en el anodo tiene un apolo positivo. Y con el cátodo es positivo su polo y en la cuba electrónica el cátodo es de polo negativo. Es todo lo contrario a su vez de una pila voltaica a una cuba electrónica.
Aquí vamos a estudiar algunos ejemplos de lo que sería la electrólisis con distintas sustancias, ya que las reacciones tienen lugar y un esquema de lo que es su realización. Aquí tenemos la electrólisis en lo que es un cloruro de sodio fundido, donde el cloruro de sodio fundido a 800 grados de electrolitis está con una disolución a iones positivos. Los electrodos inertes se producen por un electrolito y se conectan a lo que sería la fuente de corriente continua, como vemos aquí, donde E negativo y E con ánodo positivo, donde el que pierde y el gana electrones, ¿verdad? Y se conectan a lo que sería esta fuente continua con sus aniones y los iones, en este caso cloro, ya que se mueven hacia el anión con una descarga con los electrones, ya sea cationes positivos con sodio positivo, que se dirige a lo que sería su anión con descarga de recibir electrones, con oxidación en ánodo, reducción en cátodo y ya sería su reacción global, donde sodio obteniendo un cátodo menos denso que el fundido, o sea, flota, que éste toma un forma líquido, ya sea gaseoso, que recorre lo que sería y recoge el ánodo. En su reacción global no sea tan espontánea porque podemos comprobar fácilmente que su potencial es negativo. Podemos aquí también observar que hay electrolisis del agua. El agua es pura, ¿verdad? No contiene suficientes iones libres para conducir lo que sería electricidad. Por ello se logra una electrolisis que suele añadirse una pequeña cantidad de ácido sulfúrico, ya sea en 0,1. Es una disolución acuosa ya que se sumergen en electrolisis inertes, donde tienen un lugar a reacciones como la oxidación en ánodo, o sea, su pérdida, y su reducción en lo que sería el cátodo, donde ganan los electrones con una reacción global que se obtiene que el hidrógeno en el cátodo y el oxígeno, ya sabemos que H2O es agua, donde el oxígeno como ánodo en volumen de gas con H2O sería el doble que el oxígeno. Sabemos que se oxida, pues, ¿no? Entonces, donde pierde los electrones como un ácido, ya que se descargan lo que requiere un potencial más elevado. Quedaría como H2SO4, donde esta es la que se consume. ¿Qué nos quiere decir la electrólisis? Que es en base a este proceso fundamental en lo que sería para la química industrial, la electrólisis en su estudio da las reacciones alrededor. Ya vemos, en tanto oxidación como no sería en reducción, que nos permite inducir a reacciones que no sean espontáneas, mediante el uso de una corriente eléctrica aplicada directamente de lo que sería el electrolito. La clave es comprender que la electrólisis es y distinguir su función de un electrodo, o sea, ya sea el ánodo, que siempre tiene una reducción, y en este sitio el ánodo que tiene una oxidación, sin importar el tipo de celda en el que esté. Logramos entender lo que son los iones que migran según sus cargas, junto a las reglas de prioridad en la oxidación, ya sea reducción, que nos permite lo que es la precisión de los productos formados. Recordemos que estas soluciones acuosas, como el agua, pueden participar y modificar los resultados, ya que se añade una complejidad de versatilidad en lo que sería el proceso. Como vimos aquí anteriormente, donde se le añadió un poquito de sulfúrico al agua para así obtener la electrolisis a través de un ánodo y un cátodo.
Esta síntesis es parte de denominar que la electrolisis permite comprender lo que es la esencialidad de la electroquímica y un impacto directo en lo que sería la industria moderna, pues, ¿no?